Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola Fabi, Hola Vane, hola a todos. juntas le damos la bienvenida al episodio 34 de Tribu Lectora, un podcast hecho por lectores y para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Aquí en Tribu Lectora, como algunos quizás ya sepan, otros no, nos reunimos para hablar de algún libro distinto, de su autor o autora, y de esa misma forma conversamos sobre las rutinas y rituales de creación que han adoptado estos distintos artistas, compartimos algunas novedades dentro del mundo de la literatura y para finalizar siempre compartimos nuestras recomendaciones, ya sean otros libros, piezas musicales, películas o series de televisión. Sí, Fabi, y antes de iniciar a conversar sobre el libro que traemos como propuesta hoy, queremos agradecerles, no solo por habernos acompañado a lo largo del 2025 en nuestro podcast, sino también para aquellas personas que se suman a nuestras propuestas de los clubes de lectura. Esta semana terminamos muy contentas de leer Crimen y Castigo con un grupo Sí, que aguantó 4 meses prácticamente, ¿no? 3 meses y un poco, sí, y un poco más. Sí, 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 sí. Y el club mensual que tenemos desde siempre, o sea, desde que comenzó la tribu. Y decirles que, bueno, nos vamos a tomar un descanso en el mes de enero, que en realidad es para ponernos al día con los pendientes que tenemos que leer y terminar de completar la grilla de la lectura para el 2026, porque tenemos muchos libros que queremos incorporar el próximo año. Así que al finalizar este episodio vamos a contarles cuál va a ser nuestra primera lectura del 2026, un libro que nos emociona mucho compartir. Sí. Y también pueden mantenerse informados de las actividades de Tribu Lectora en nuestro Instagram, tribulectora.cdl, o escribiéndonos un correo a tribulectora.cdl@gmail.com. Y hoy, como hacemos habitualmente en el mes de diciembre, les traemos una lectura acorde con la temporada. Vamos a conversar y a compartir sobre Un recuerdo navideño, cuento del escritor estadounidense Truman Capote. Hay viento, y nada importará hasta el momento en que bajemos corriendo al prado que queda cerca de casa, el mismo donde Queenie ha ido a esconder su hueso, y el mismo en donde dentro de un año será enterrada Queenie. Una vez allí, nadando por la sana hierba que nos llega hasta la cintura, soltamos nuestros cometas, sentimos sus tirones de peces celestiales que flotan en el viento. Satisfechos, reconfortados por el sol, nos tiramos en el pasto y pelamos mandarinas y observamos las cabriolas de nuestros cometas. Me olvido enseguida de las medias y del suéter usado. Soy tan feliz como si ya hubiésemos ganado el premio de $50,000 de ese concurso de marcas de café. Ay, pero qué tonta soy, exclama mi amiga, repentinamente alerta, como la mujer que se ha acordado demasiado tarde de lo que había dejado en el horno. ¿Sabes qué había creído siempre? Me pregunta en tono de haber hecho un gran descubrimiento, sin mirarme a mí, pues los ojos se le pierden en algún lugar situado a mi espalda. Siempre había creído que para ver al Señor hacía falta que el cuerpo estuviese muy enfermo, agonizante, y me imaginaba que cuando Él llegase sería como contemplar una vidriera bautista, tan bonito como cuando el sol se mete a chorros por los vidrios de colores, tan luminoso que ni te enteras de que está oscureciendo. Y ha sido una vidriera de colores en la que el sol se metía a chorros, así de espectral. Pero seguro que no es eso lo que suele suceder. Apuesto a que, cuando llega el final, la carne comprende que el Señor ya se ha mostrado, que las cosas, tal como son, su mano traza un círculo, en un ademán que abarca nubes y cometas y pasto,
y hasta Queenie, que está escarbando la tierra en la que ha enterrado su hueso, tal como siempre las has visto. Eran verlo a él. En cuanto a ti, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada. Escuchábamos un fragmento de Un recuerdo navideño, cuento del autor Truman Capote. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Y bueno, Fabi, este es un autor que no necesita una presentación muy extensa porque es conocido mundialmente, no Sí, solamente en su país. Pero de todas maneras vamos a introducirlo porque siempre hay gente que está aprendiendo, que no sí. conoce, que recién llega al autor. Y bueno, Truman Streckfus Person nació en Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924 y falleció en Los Ángeles el 25 de agosto de 1984. Y lo conocemos más como Truman Capote. Fue un novelista, guionista, dramaturgo y ocasionalmente actor estadounidense, considerado uno de los mejores escritores de su país. Muchos de sus cuentos, novelas y obras de teatro son considerados hoy clásicos de la literatura y también han tenido adaptaciones al cine, como es el caso de Desayuno en Tiffany's, la adaptación con Audrey Hepburn en 1958, y A Sangre Fría, esta especie de nuevo género que quería proponer o experimentaba Truman Capote, de utilizar la narración y los recursos literarios para contar historias reales, De lo no que se conoció ficción, después sí. como exacto, como no ficción o nuevo periodismo. Eh, Decíamos que sus obras han sido adaptadas y hay más de 20 películas y series de televisión que toman de sus textos para sus guiones. Sí, en esta ocasión escogimos una antología de cuentos titulada Tres Cuentos y en ella se reúnen tres relatos en torno a esta temporada en la que estamos viviendo ahora, la Navidad o las festividades por Navidad. Específicamente abarca la Navidad y el Día de Acción de Gracias, que es algo más emblemático para la cultura estadounidense. Y en estos cuentos, que tienen más bien un tono, como decía Vane, eh, autobiográficos, que combinan recursos literarios y hechos reales, vivencias del mismo autor, se describen momentos que el autor, Truman Capote, vivió en estas fechas. Hay tres de ellos y vamos a notar, en esta ocasión solo comentaremos uno, pero cabe resaltar que en ellos se mencionan a personajes, llamaremos personajes, que están presentes en las tres historias, a lo largo de las tres historias, que forman parte de la familia del autor y de él mismo como narrador y personaje, por llamarlo así. El protagonista de estos relatos, si bien el pequeño Truman Capote es como el narrador de ellos, ¿no? Porque Sí. recupera estas memorias, no es él, sino que es la señora Zook, una mujer de unos 60 y algo de años, una prima lejana que cuidó de Capote durante su primera infancia. La infancia de Truman no fue sencilla. Le tocó vivir en la época de la Gran Depresión, en el sur de Estados Unidos, con padres biológicos que se disputaban su custodia y terminaron por desentenderse de su hijo. Ujú. Y estos cuentos de alguna manera rinden tributo a este personaje, que a pesar de ser un personaje
excéntrico. En realidad, no sé si es excéntrica la palabra, pero sí fuera de la norma de lo que uno espera que haga un adulto, ¿no? Sí, Es una persona llena de dulzura, de sencillez y de ingenuidad que conmueve mucho. sí. Eh, Ahora para conversar un poco más sobre la historia en sí misma, esta que se llama Un recuerdo de Navidad, también quería resaltar el hecho de que incluso el personaje de la prima Suk, que es esta mujer que cuida y acompaña a Bodhi, así lo llama ella a Truman Capote cuando era chico, que apenas tenía aquí en la historia unos 7 años. Eh, para algunos lectores y personas que interpretan la historia, existe esta posibilidad de que la prima Suk también sea una mujer que pudiera haber tenido alguna leve discapacidad intelectual. Se concibe esta posibilidad precisamente por su forma de ser, el hecho de que vivió eh, hasta la adultez sin formar una familia, lo cual para la época era también algo cuestionable o que no se esperaba, y por su ingenuidad, su ternura, su inocencia, su forma de ver el mundo muy parecida a la de los niños, ¿no? Precisamente por esto, Buddy se siente muy mm, reflejado en su prima Suk, porque lo entiende, sabe que es o tiene esa visión de niño que los adultos no pueden comprender y más bien reprenden y se desligan de ella. Por eso esta relación entre ellos dos es un poco más bien atípica, lo cual eh, está muy acorde a nuestra temática estos 2 últimos meses, que son los pares improbables. Ella es una mujer mucho más mayor que Bodhi, obviamente, que es un niño. Estaba pensando en esto que vos decís, ¿no? En el ciclo, en el último ciclo hablamos de pares improbables, de este tópico de la literatura en el que dos personas aparentemente muy distintas se unen, algo los une, eh, y pensaba no sé si a vos te pasó lo mismo, Fabi, el inicio del cuento, la primera vez que lo leí, menciona inmediatamente la edad de los personajes. Enseguida Sí, dice que ella tiene 60 y algo y él tiene 7. Pero en algún momento de ese principio, de esos primeros 4 o 5 párrafos, eh, perdí ese dato y sentí que estaba hablando de otra niña, por las cosas que cuenta que hacía Suk. Eh, y me tocó regresar y buscar el dato de la edad, y ahí es a donde uno siente esta cuestión atípica, pero en realidad son dos personajes que congenian muy bien, y que tienen una relación, eh, además muy natural entre ellos. No se siente estos adultos que fuerzan la relación con los niños y que les sí, hablan en chiquito y que hacen cosas así para agradar a los niños, sino que tiene una relación muy sincera y muy eh, de igual a igual, ¿no? sí, Con su primo pequeño. sí, es muy genuina y a mí también me sucedió en ocasiones que tenía que recordarme del hecho de que Suk es una señora de la tercera edad, más bien es una señora grande, no era una niña. Su mirada del mundo es también muy dada más como a lo positivo, a la bondad, a pesar de que Bodhi la describe como una mujer más bien tímida y que sí tiene cierto rechazo hacia sus familiares porque nadie más dentro de esta casa en la que viven con otros primos los entienden, pero con las demás personas que le han sabido responder amablemente, con gestos eh, no sé, de gentileza, ella los recuerda con mucho cariño y decide que en Navidad es importante recuperar esos gestos y ser recíproco y emprende esta tarea de las 31 tartas de frutas, que es lo que marca la Navidad para ellos.
Sí. Bueno, las tartas de frutas no son una tradición en Latinoamérica, pero después de Sí, leer el relato de Body y de Suk haciendo las tartas, me dan ganas de salir a recolectar sí, nueces pecanas para poder hacer tartas de frutas como ellos en Navidad. Porque son el cuento en sí recrea varias situaciones de la preparación para la Navidad, por ejemplo, lo de las tartas, sí, lo de ir a buscar el arbolito de Navidad, sí, lo de decorarlo, el momento de preparar los regalos, porque no tenían dinero, se habían gastado todo en las tartas y tienen que pensar en los regalos para toda la familia. Y esos pequeños relatos forman este cuadro que realmente transmite la magia de la época, ¿no? Más allá de que la magia hoy está un poco como impuesta por el marketing y por el consumo y demás, hay que decir que los personajes viven en la época de la Gran Depresión y no disponen de todo el dinero sí. del mundo, o sea, Más tienen bien los ingresos que como, tiene un niño. sí, sí, un par de dólares a la actualidad, por decirlo de alguna forma. Sí. De estos, Eh, perdón, Fabi, pero de estos relatos que hacen, ¿cuál es el que más te gusta de los pequeños relatos que componen el cuento? ay, creo que el de escoger el árbol y decorarlo es algo me parece muy cercano porque cuando era niña era también una tradición, es más, era una tradición eh, turnarse, colocar la estrella al tope del árbol. Cada año debía ser uno distinto en la familia y por mucho tiempo, quizás hasta que tuve, no recuerdo muy bien, quizás hasta terminar la universidad un poco antes. Era un momento que merecía hasta foto. O sea, Claro. ¿quién coloca la estrella en el árbol? Sí, entonces ese momento me vi representada y creo que es algo que muchos compartimos también los que celebramos de esa forma, claro. ¿Y para ti? A mí me divirtió mucho el momento en el que van a buscar de los ingredientes que llevan las tartas, el más caro es el whisky. Sí, Y estamos hablando de la época de la ley seca, entonces el narrador dice, bueno, era la época de la prohibición, pero todos sabíamos que si íbamos al bar del señor ya, Jaja, ya. Ojaja, sí, sí, no sí. sé, en inglés creo que es ho ho, o sea, como si fuera una risa. Y Mm, además hace el juego de que el señor Jojo era un nativo que sí, nunca se reía. Entonces era un hombre muy parco, así serio. el Eh, contraste con el nombre. exacto, sí, sí, sí. Entonces van al bar y le piden el mejor whisky que tengan. En ese momento el narrador dice, ocurrió el milagro, se rió y nos preguntó cuál de los dos era el bebedor, porque claro, es una ancianita y un niño que te van a pedir whisky. Entonces ella les dice, bueno, no, es para las tartas de fruta. Y cuando les va a pagar, el señor Jaja les dice, ¿sabe qué? No, págueme con unas tartas de fruta, ¿no? Sí. Bueno, este personaje tiene muy mala fama en el pueblo, pero cuando Suk y Buddy se van, Suk dice, a mí me pareció un hombre encantador. O sea, Sí. me gustó mucho eso, me gustó mucho. Y le dice, vamos a ponerle unas pasas extra a su Adicionales, torta. sí.
Además de estos momentos, estos recuerdos, porque realmente es eso, engloban todo un recuerdo que está centrado en el día de Navidad, Nochebuena y Navidad, pero también reúne algunos temas, por mencionar unos cuantos que seguro ya para los que estén escuchando serán evidentes, quizás. La amistad es uno de esos grandes temas aquí. Pero también, además de la amistad, la memoria, el recuerdo. Y el recuerdo pensado desde un punto, obviamente, de vista del autor ya en un momento eh, más adelante en su vida, en retrospectiva de lo que fueron estos dichosos momentos de la infancia, a pesar de que él mismo es consciente de que vivía en una época complicada, con una familia igualmente complicada. Y solo quiero rescatar algo que encontré mientras estábamos preparándonos para este episodio, que es un pequeño texto de Dickens que no tiene más de una hoja y que se llama Lo que es la Navidad a medida que envejecemos. Y aquí se establece como una especie de paralelismo, si se quiere, o comparación entre estos dos autores y estos dos cuentos o textos, ¿no? También se menciona Dickens por eh, A Christmas Carol, su novela, y aunque son muy distintas, se habla de cómo, tanto en el texto de Capote, hay mucha, mm, tal vez precariedad, si se puede decir, y en medio de esta precariedad, de esta escasez, de esta dificultad familiar, que se asemeja a lo que en Dickens también hay, se conserva ese espíritu navideño, se conservan estas, estos valores que representan muchas veces las historias de Navidad, pero en particular en este texto de cómo es la Navidad o qué es la Navidad a medida que envejecemos, Dickens también resalta el recuerdo aún de lo que no, quizás no quisiéramos recordar en Navidad. Entonces eso es lo interesante, que creo que es el ejercicio que hace también Capote, ¿no? Recuerda lo bueno y lo malo. Sí, sí, porque también hay episodios amargos o tristes, por Sí, ejemplo, cuando la retan a Zook por haberle sí, dado un poco un de poquito whisky. de whisky y ella se larga a llorar Sí, por horas. Bueno, y algunos otros episodios que no vamos a anticiparles para que no pierdan la sorpresa al leer el relato, pero es un relato luminoso, pero que también trae a cuento estas tristezas que trae cualquier época de la vida de una persona, ¿no? Pero en este caso la época navideña. rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. De Capote hay algunos textos, hay entrevistas también, porque es un escritor bastante contemporáneo, entonces hay algunas oportunidades de leer sobre las rutinas que él tenía como escritor. Nosotras recuperamos algo que aparece en el prefacio del libro Música para Camaleones, en donde él hace una especie de cronología o de separación en periodos de su vida como escritor. Él marca, creo que son cuatro periodos de su escritura, y el primero de ellos comienza casi a la edad The Body. del personaje, ¿no? Sí. De Body. Em, Él dice, comencé a escribir a los 8 años, inesperadamente, sin la inspiración de un modelo. No conocía a nadie que escribiera, en realidad apenas sí conocía a alguien que leyera. El hecho era que solo cuatro cosas me interesaban: leer, ir al cine, zapatear y dibujar. Esto de zapatear también lo dice en el cuento, que él quería ser bailarín de claqué, dice. Sí, Luego un día empecé a escribir sin saber que me había encadenado de por vida a un amo noble pero despiadado. Cuando Dios nos ofrece un don, al mismo tiempo nos entrega un látigo, y este solo tiene por finalidad la autoflagelación.
Así que ya este pequeño párrafo nos da una idea de cómo se sentía Capote al respecto Sí, de la con la escritura. escritura. Él habla de lo que empezó a desarrollar, ¿no? Leo aquí textualmente, yo escribía historias de aventuras, novelas policiales, escenas cómicas, cuentos que me habían narrado ex esclavos y veteranos de la guerra civil. Me divertía muchísimo al principio. Dejé de divertirme cuando descubrí la diferencia. Esto es interesante porque él es como una diferencia gradual. Él dice, entre escribir bien y mal, y luego hice un descubrimiento más alarmante aún, la diferencia entre escribir bien y el verdadero arte. Una diferencia sutil pero feroz. Después de eso cayó el látigo. Entonces él cuenta que así como algunos jóvenes practican el piano o el violín 4 o 5 horas por día, él se ejercitaba con sus plumas y papeles y dice, nunca discutió con nadie su forma de escribir y si alguien le preguntaba qué hacía durante todas aquellas horas, él les contestaba que hacía los deberes, pero en realidad nunca los hizo. Mis tareas literarias me tenían enteramente ocupado. El aprendizaje en el altar de la técnica, de la destreza, las diabólicas complejidades de dividir los párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo, por no mencionar el plan general de conjunto y el amplio y exigente arco que va del comienzo al medio y al fin. Y acá es interesante este punto porque él tomaba cualquier género o cualquier formato, cuento, novela, teatro o policial, drama, lo que fuera, y buscaba perfeccionarse en la técnica al máximo. Sí, ¿Sí? No es que solo escribía cuentos, o solo le interesaba escribir un género, sino que buscaba perfeccionarse al máximo y dominar todas las técnicas de ese formato y de ese género. sí, solo como algo anecdótico, la primera vez que yo vi Desayuno en Tiffany's hace algunos años ya, y después vi la adaptación de la novela de A Sangre Fría, a mí me costó mucho asimilar ese hecho de que fuera el mismo autor detrás de esas dos obras, lo cual tal vez para los que han leído mucho más sobre él sea, no sea así de impresionante, ¿no? Pero para mí en ese momento fue reconocer esa maestría. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, Vane, hemos llegado ya al final de este episodio y antes eh, de cerrar, queremos por supuesto compartirles nuestras recomendaciones, eh, que en esta ocasión están un poco más navideñas por el asunto de este cuento que nos convocó en esta ocasión. Y bueno, en libros, el libro del que estamos hablando ahora, del que nos estamos refiriendo, esta antología que se llama Tres Cuentos. También queremos recordarles sobre un cuento del que conversamos, me parece que fue en el episodio de Navidad anterior, me parece, que Sí, fue en el de, sí, 2024. exacto, el del cuento de Navidad de Oggy Wren. También está disponible en uno de los episodios de nuestro podcast. Eh, el otro texto del que también hice referencia breve, que es Lo que es la Navidad a medida que envejecemos, de Charles Dickens, ese está disponible en internet, en español. Es sumamente corto, no creo que abarque más de una página o una página y media. Y en series de televisión, me encanta la que elegiste, Fabi, Es porque es que una... sí, Es el episodio del arbolito, ¿verdad? sí, 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 estamos hablando de Charlie Brown, el amigo de Snoopy. sí, Una cosa decirle amo, porque en realidad me parece que el amo es Snoopy. sí, Pero es el episodio donde Charlie Brown tiene el encargo de buscar un arbolito de Navidad. eh, sí. Trae un arbolito
que no era el que esperaban sus Sí. amigos, ¿no? Sí, sí, por alguna razón me recordó al momento en el que Buddy y Zook buscan el árbol y el árbol perfecto y también ese contraste porque Charlie Brown busca un árbol, va con Linus y solo queda el último que es pequeño, frágil, endeble y ese es al que intenta decorar porque está en la búsqueda de sentirse en el espíritu de Navidad porque como siempre Charlie Brown es más bien pesimista y depresivo y existencialista. Pero sí, es un lindo episodio. Sí. Y en películas trajimos unas clásicas que ya las hemos Sí, recomendado en varias ocasiones, pero no nos importa porque son películas lindas para ver en esta época en la que creo que nuestra mente nos está pidiendo historias lindas, no necesariamente con finales felices, sí, así como, como canción de Navidad de Dickens, pero sí que nos devuelvan un poco la esperanza y la fe en la humanidad y que nos preparen y nos recarguen para lo que será el próximo año, ¿no? Y una de ellas es The Holdovers del 2023, en español Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti. No recuerdo el nombre del actor que lo acompaña, pero bueno, cuenta la historia de un grupo de chicos en un colegio privado en Estados Unidos que tiene que pasar la Navidad encerrados en el colegio a cargo de su profesor de historia antigua, cosa que no suena muy prometedora para la Navidad. Un hombre muy, además muy aferrado o mimetizado con su materia, ¿no? Con su sí, tópico de investigación. Y bueno, hay algunas situaciones van a desencadenar que uno de estos chicos, Tolly de apellido, y el profesor estrechen sus vínculos. Es una muy linda película de Navidad. Qué bello es vivir, sí, que es esa es otra clásica de Navidad clásica, de Frank sí. Capra, que nos encanta. Este es un fijo. Es como cuando hablamos de gótico sureño y recomendamos True Detective. Esta que pusiste acá es La que Los Padrinos siempre, de Tokio. sí, Esta siempre. siempre Es- está. Soy culpable, esa es la que yo siempre veo cerca de Navidad. Ya llevo haciendo esto como más de, no sé, 5 años. Es una tradición. Los Padrinos de Tokio es una película animada del director Satoshi Kon que reúne también personajes inusuales en una época en la que, de- al menos en esta historia, parece más enfocada a veces la sociedad en el consumo y la felicidad y alcanzar ciertas metas propuestas por, bueno, la vida misma, ¿no? Y aquí vemos a tres personas que están en condición de calle y ellos se encuentran con un bebé en una noche, creo que Nochebuena o un par de días antes de Navidad y están en esta situación inesperada de decidir qué hacer con él y ayudarlo y buscar a sus padres. Entonces, me gusta mucho. Tampoco exactamente un final feliz por entero. Hay algunas cosas ahí que quedan, que siento que hacen a la película aún mejor, pero sí, esa es mi mamá diría mi disco rayado. Y por último, una joyita que nosotras descubrimos ahora, que es un mediometraje, sería una adaptación de este Ujú. cuento que trajimos hoy de Truman Capote, llamado A Christmas Memory, de 1966, que tiene además la narración del autor, de Truman Sí, Capote. Y tienen bueno, la actuación de sus dos personajes principales, o sus tres, porque también está Queenie, el está Queenie, perrito. sí. Y está disponible en YouTube, está solamente en inglés, pero si leen el cuento, después la pueden ver y Sí, completar la información. Es una película navideña muy linda.
coming of winter morning more than 30 years ago. Oh, my. It's fruitcake weather. The person to whom she is speaking is myself. We are cousins, very distant ones, and we have lived together well as long as I can remember. Other people inhabit the house, relatives, and though they have power over us and frequently make us cry, we are not on the whole too much aware of them. We are each other's best friend. She calls me Buddy, in memory of a boy who was formerly her best friend. The other Buddy died in the 1880s when she was still a child. She is still a child. Muy bien, entonces antes de despedirnos de este episodio 34, nuestro último episodio del 2025, les queremos anunciar cuál será el texto con el que vamos a empezar nuestro ciclo de lecturas del próximo año 2026. En febrero nos vamos a reunir para conversar sobre Hamnet de Maggie O'Farrell. Eh, Aplausos, tambores, platillos. Una lectura que nos entusiasma mucho a Vane y a mí, y que de hecho está recuperando cierta atracción del público porque se ha hecho una adaptación que me parece que en este mes o el siguiente ya se ha estrenado. Así que doblemente emocionadas de volver a leerlo, ver la película, comentarlo con las personas, los participantes del club. Sí, y ahora sí, Fabi, llegamos al final del episodio 34 y del último episodio de este año. Sí, Así que les agradecemos nuevamente por habernos acompañado en las propuestas del 2025 y nos reencontramos el año próximo para seguir leyendo, pensando, hablando y conversando sobre libros. Feliz Navidad y feliz año, Fabi. feliz fiestas, felices fiestas. Tribu Lectora.